ahí, bueno, informarles que estamos transitando el módulo 3, coherencia emocional, y ya está disponible el módulo 4, el viaje del héroe, que está disponible hasta el 19 de octubre inclusive, y mañana ya suben el 5.º módulo, que se habilita para consultas y demás, que van a tener hasta el día 17. Entonces, 4.º y 5.º módulo, presten atención que están habilitados juntos, y hasta el 17 pueden hacer las consultas de esos módulos. Después, del 17 al 23, las consultas generales, y el 24 se comienza a hacer la entrega de los certificados. Por favor, pedirles que entren a la plataforma y participen de los foros y de las actividades para ustedes, que no es necesario subirlas, pero para realizarlas. Y estábamos conversando con Nori y Viviana el tema de los ebooks, si tienen o tuvieron algún problema para descargar. En el chat, Diego dejó su celular personal para que se comuniquen con él y puedan explicarles las situaciones que tuvieron para descargar los libros, y él se los va a solucionar. Así que bueno, esta clase va a tener la misma dinámica que las anteriores, es el tercer y último webinar del curso internacional Coherencia Emocional, y bueno, Lucas va a exponer y después destinaremos un tiempo para las consultas que tengan para hacerles. Ahora sí, hola Lucas, buenas tardes, ya estábamos medio informal conversando. ¿Cómo estás? Hola Nancy, buenas tardes a vos, a todas, a todos. Bueno, muy bien. Y aquí estoy preparando para compartirles la presentación de hoy, que tiene que ver con un tema muy bonito, que es el viaje del héroe. Vamos a ir repasando el origen del viaje del héroe y cada etapa, para el final hacer, como dijiste, un espacio para preguntas, comentarios, reflexiones, pero no sin antes quisiera saber si rápidamente alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta o algún comentario sobre lo que hemos venido trabajando. El que quiera o la que quiera puede aprovechar ahora como para ver algo de lo que vimos. ¿Cómo les fue? Me gustaría un par de reflexiones, si alguien se anima, cómo les está yendo en los grupos, en las reuniones, si se están juntando, están pudiendo charlar al respecto. Ahí estamos, Nora, dale, te escuchamos. Hola a todos. La primera semana nos reunimos y estuvimos comentando y debatimos. La segunda estuvimos muy fiacas hasta, diría, esta mañana, que no sé si fue el fin de semana largo acá en la Argentina, pero muy fiacas hasta esta mañana, que empezamos a decir, uy, ¿qué había que hacer? ¿Dónde estaban las preguntas? ¿Qué preguntas? Recién hoy. Bueno. Y en lo personal, sabés que de una de las actividades, no recuerdo de este módulo 3, si la actividad de las primeras, creo que la 2, me quedó muy en la cabeza la pregunta si podía decir que no cuando quería decir que no, ¿no? Y sabés que en sintonía con eso, justo de esos, no sé cómo se llaman, memes o cartitas, recibí una que decía, no me sale decir que no, y la respuesta de la persona que me lo enviaba decía, ya dijiste que no 2 veces con esa frase. Y enseguida lo linkeé con la pregunta de la actividad, y yo dije, las veces que me sorprendo diciendo, no me sale decir que no, y había contestado en la actividad que no puedo decir que no, que muchas veces me encuentro haciendo cosas que no quiero, o comiendo por ahí cosas que no estoy tan con ganas de comer, que es uno de los temas en los que estoy muy incoherente, el tema de la alimentación. Pero bueno, eso como una reflexión personal. Esa frase de no me sale decir que no, y que me respondieran, ya dijiste 2 veces que no. Apa. Sí. Es un viaje a aprender a decir que no. A veces, bueno, ya lo hablamos, lo que subyace a la dificultad de decir que no es el miedo al rechazo.
ese decir sí, sí, sí a todo, es una necesidad de complacer para que el otro se quede. ¿Y por qué queremos que el otro se quede? Cuando hay un bajo amor hacia uno mismo. Entonces terminamos sacrificando nuestro bienestar, nuestro deseo, nuestra tranquilidad, lo que fuere, por esa necesidad de complacer. Y sí, es un viaje porque cuando uno en hora empieza a decir que no, lo que me gusta de esa frase es que todos podemos decir que no. En realidad es una creencia limitante el decir que no puedo poner límites o no puedo negarme a una situación. No, sí, sí podemos. Y cuando uno le agarra el gustito al no, en la teoría gestáltica hablamos de que uno se vuelve egotista. El egotismo es un mecanismo de defensa descrito en esa línea terapéutica que hace referencia a cuando uno se prioriza demasiado. Y es muy común de ponerse en último lugar y decir sí a todos los demás, y después cuando uno aprende a usar el no, empieza a decir no a todos y se pone egotista, se pone en primer lugar siempre. Y la verdad es que es un equilibrio. Luego de esto, como un movimiento espiralado de tesis y antítesis, bueno, de una tesis pasamos al opuesto y después viene la síntesis. Después de haber experimentado estos dos polos, viene la síntesis en donde uno dice, bueno, aquí me quedo, esto me parece bien, esto me parece mal, o no, o a esto digo que sí, a esto digo que no, pero es un entrenamiento en donde uno habitualmente, los que tenemos baja autoestima o la estamos trabajando, atención, yo me incluyo en ese grupo que estoy trabajando en mi autoestima, y tuve una tendencia a decir sí, a querer complacer, para que no se alejen, para que no me dejen, hasta que aprendí a amarme y empecé a conectarme conmigo, que esto es un viaje igual, hablando del viaje del héroe, ahora hablaremos, y después uno aprende a decir que no. Cuando aprendes a decir que no, en ese ensayo, como los bebés cuando están empezando a hablar, hablan todo el tiempo y hablan y hablan y hablan, porque les da un goce el de la palabra, un disfrute, entonces quieren experimentarlo. Y están experimentando todo el tiempo, hasta que, bueno, después algunos aprenden a callar, otros no, otros seguimos hablando. Pero el caso es que, ya les digo, de este poner en último lugar, después podemos pasar a ponernos en primer lugar como un egotismo. Es parecido al egoísmo, pero egotismo hace referencia a ese mecanismo de defensa. Luego viene la síntesis. Bueno, chicos y chicas, perfecto, vamos a dar comienzo a nuestro tema, si nos queda un tiempito al final, por si alguien quiere hacer algún comentario o algo. Entonces, les comparto la presentación. El viaje del héroe es un tema que a mí en lo personal me fascina, realmente me encanta, me atrae mucho, porque tiene es susceptible de ser analizado desde muchas perspectivas. Comenzamos entonces. El viaje del héroe empieza, hay 3 autores que son referentes o que están muy vinculados y están ahí presentados en orden de jerarquía o de prioridad. Bueno, Jung habló de los arquetipos, y con los arquetipos, que son modelos o patrones universales que reflejan experiencias de toda la humanidad. Es decir, como humanidad tenemos en el inconsciente colectivo ciertos miedos, ciertos programas o patrones que son comunes a todos, y no importa la cultura, no importa... Y estos se ven reflejados en arquetipos. Entonces este concepto es primero el que sirve para que después Joseph Campbell, que fue un psicoanalista, que escribió un libro, El héroe de las 1000 caras, en el que junta con esto de los arquetipos, hace de alguna manera el descubrimiento o la creación de lo que es el viaje del héroe, y entiende que ahí esto que les pongo, Campbell consiguió probar que en esencia todos los mitos humanos eran similares. A ese patrón común lo llamó monomito o viaje del héroe. ¿Qué es esto? Hace referencia a que todas las leyendas, todos los mitos, todos los desafíos de la humanidad conservan o comparten cierta estructura.
y a eso le llamó monomito, es decir, que cambian a veces los escenarios, cambian los actores, pero la estructura es la misma. Entonces es muy lindo saber que como humanidad todos tenemos ciertos miedos, ciertas dificultades y ciertos procesos en lo que es la toma de conciencia, y que son comunes a todos. Bueno, luego de Campbell viene un autor que es contemporáneo, que es Christopher Vogler, quien es guionista y escritor, y él escribe un libro muy interesante, acá los tengo yo en la oficina, ahora estoy transmitiendo desde mi casa. Es feriado en Argentina, así que decidí quedarme acá, que es El viaje del escritor. Y que lo lindo de él es que esquematiza mucho más esa estructura y le pone como etapas a lo que son los guiones de las películas interesantes. Entonces, fíjense, bueno, ahí tenemos, ya les voy a mostrar, espérense, quiero compartirles esta imagen. Las películas, las 2 etapas de Vogler se ven reflejadas en películas o en historias, en Indiana Jones, El Señor de los Anillos, Star Wars, Matrix, que van a ver que son etapas en las que el héroe tiene un llamado, empieza la historia con un llamado y luego la persona rechaza el llamado, es decir, no se anima a ir detrás del sueño. El propio Juan Salvador Gaviota, no creo que haya leído a Vogler, pero es una historia en que la gaviota es llamada a una vocación que está por encima de lo que era el mandato social. Es muy bonito la metáfora, como Richard Bach utiliza las costumbres de las gaviotas para metaforizar que en definitiva somos lo mismo, los seres humanos, cuando nos despertamos, cuando estamos como autómatas y vamos a trabajar sin saber para qué trabajamos o sin descubrir cuál es el propósito de vida. Bueno, entonces son historias que tienen una estructura muy similar. Cada uno tiene su guión, pero son estructuras muy similares. Entonces, como les decía, allá lo vamos a ver etapa por etapa. El viaje del héroe es descrito por Joseph Campbell, pero se vale de los arquetipos de Jung, y Christopher Vogler es el que le da ya el esquema final con estas características de las 2 etapas, y Vogler es asesor de los guionistas, él es guionista, pero es asesor de los guionistas más importantes de Hollywood. Entonces, para que una historia sea atractiva para el ser humano, y si tiene estas 12 etapas o las respeta, muy atractiva. ¿Por qué? Y porque todos inconscientemente nos vemos reflejados en ese desafío, resonamos con eso que vemos ahí afuera. Recuerden que todos son, de alguna manera, espejos existenciales, entonces lo que nos llama la atención ahí afuera es algo que tenemos dentro. Esto es tan así, yo nunca me voy a olvidar de... Me acuerdo, en la facultad nos hicieron hacer un trabajo en el que teníamos que entrevistar a una persona y preguntarle cuál era su novela favorita. Yo le pregunté a una persona que trabajaba en casa, y ella me decía que le gustaba una novela en la que la trama principal era que la protagonista era adoptada y que después descubría su familia, sus progenitores, ¿no? Y lo curioso es que después, esa encuesta que tenía que hacer yo, tenía que preguntarle cuál era su historia personal, y era exactamente la misma. Entonces, fíjense de ustedes en las historias que les llaman la atención, qué conexión tienen, qué aspectos tienen con ustedes. Hay algunos que me van a decir, no, Lucas, esto que a mí me llama la atención no tiene nada que ver conmigo. Muchas veces es la misma información en negativo. ¿Qué significa? Que es el opuesto. ¿Vieron cuando tenemos hace mucho las fotografías se revelaban en negativos? Entonces el negativo era, como lo dice la palabra, era la imagen, pero en negativo. Ahí donde había un claro, en el negativo había un oscuro. Entonces estaba al revés, pero fíjense, es la misma información. Entonces muchas veces puede ser que algo a vos te parezca, no, nada que ver conmigo, pero es porque lo estás negando. Entonces uno lo niega, lo reprime en uno y se ve la proyección, es decir, lo ve afuera. Entonces, ¿qué pasa? Puedo sentirme atraído por un aspecto, entonces me gusta una historia,
Por ejemplo, les cuento una intimidad, me gusta mucho El Hombre Araña, y El Hombre Araña me gusta porque es una historia en la que es un muchacho frágil, normal, común y corriente, pero cuando tiene el traje del Hombre Araña y tiene superpoderes. Y eventualmente yo me siento reflejado en esa historia. Y me atrae. Y uno dice, bueno, es una historia en la que, bueno, es bastante consciente, pero hay aspectos, por ejemplo, que uno puede rechazar a ultranza y que te molesten, que te saquen. En realidad, ahí hay muchos aspectos tuyos negados. Bueno, esto como un primer aproximación al viaje del héroe, como vemos ahí afuera. Entonces, estos tipos, estas cabezas y corazones, descubrieron que las historias tienen una estructura que compartimos con toda la humanidad. Por eso es el viaje del héroe. Las 12 etapas que propone Vogler son un resumen de las que propuso Campbell. Campbell tiene más etapas todavía, y cada una se subdivide en muchas. Es muy interesante, el libro El héroe de las mil caras es larguísimo, pero para resumirles es así: el mundo ordinario es una mitad en la que uno está en la zona de confort, lo que está habituado a hacer, y comienza con tu vida cotidiana. Estás tranquilo en tu vida normal. Aparece el llamado a la aventura, que fíjense en estas películas o en cualquiera de las historias, es de alguna manera en El Señor de los Anillos, recuerden, es cuando viene el personaje y se encuentra el anillo. Va a la casa, se mete a la casa del supuesto tío y se encuentra él el anillo y no quiere aceptarlo al principio. Entonces rechaza la aventura. Es como les mencionaba previamente, cuando uno se da cuenta, toma conciencia de algo y se quiere hacer el tonto. Es decir, no quiero despertar, quiero seguir con estos privilegios, quiero seguir en el mundo ordinario. Aquel que tiene un trabajo que tiene que ver con corrupción o tiene que ver con una alimentación que no sea adecuada o una mentira, cuando uno despierta, al principio quiere seguir ahí. Luego aparece un encuentro con el mentor, que es alguien un poco que le da el empujón, la travesía del umbral. Ahí los primeros guardianes, cuando pasas un umbral, ustedes saben lo que es como una puerta, es un portal, y es cuando hay un cambio en una situación. Entonces el primer umbral es cuando ya se inicia la travesía. Ahí aparecen aliados y enemigos, también las primeras pruebas. Luego, en la séptima etapa, aparece el internamiento en la caverna más profunda. La octava, la suprimordial, es la prueba suprema. La suprimordial es por esta prueba que toda esta estructura tiene el nombre El viaje del héroe. La suprimordial es cuando uno está en el momento más oscuro de la historia, es cuando hay una verdadera quema de naves, cuando no hay una vuelta atrás. Después está la recompensa o el elixir, en tanto conocimiento, crecimiento. Luego viene el regreso. Hay en las películas en general hay algo que simboliza, en el regreso hay una última lucha final que es ganada, aparece la nueva resurrección, incluso en la propia historia de Jesucristo están todas estas etapas. Si uno las estudia y ve, bueno, la resurrección es la etapa previa, y el retorno con el elixir o el conocimiento, sí se da un retorno, pero a un nuevo mundo ordinario, que es un nuevo nivel de conciencia. Si ustedes se fijan, en realidad, todas estos escalones, estas etapas, son escalones, etapas de la toma de conciencia. Vamos a ver uno por uno. Otro elemento muy bonito de entender es que el viaje del héroe no es uno solo. El fin de uno conduce al inicio de otro. Es un proceso de aprendizaje y toma de conciencia que no parece tener fin y que cada vez se inicia a un nivel de conciencias y desafíos superiores. Uno cuando está en la adolescencia y está en cierto viaje del héroe, que es descubrir cuál es su identidad. Bueno, después de cuando uno llega, descubre su identidad,
implica ciertos, puede ser algunos cambios en otra etapa, pero ¿qué te quiero decir? Es que no es que vos llegaste y listo, la identidad está acabada, la descubriste. No, después es seguir descubriendo, seguir creciendo, seguir conociéndote, hasta quizás de adulto es descubrir que basaste tu identidad en un mandato. Entonces empezás todo otro nuevo viaje del héroe en el que te tenés que desvestir de esas creencias, de esos programas, superar esa etapa a otro nivel. Entonces, desterrada la creencia o la idea de que el viaje del héroe es uno, no, son sucesivos y termina uno, inicia otro. Los arquetipos. Los arquetipos son patrones simbólicos reconocibles por todos porque han estado presentes en la historia de la humanidad desde los tiempos de la tradición oral. O sea, de la tradición oral, antes, cuando no estaba lo escrito, se transmitía la cultura a través de relatores que iban contando y se basaban en relatos o en historias para compartir conocimientos o lo que era el nivel de conciencia. Los arquetipos dan sentido a las historias, todos reconocemos, sin esfuerzo, la figura del rebelde, el sabio o del inocente. Algunos arquetipos del héroe son, por supuesto, el héroe, el mentor, que es alguien que te va a enseñar, a guiar, el guardián del umbral, que es alguien que va a pretender impedir que pases. Puede ser como una suerte de enemigo. El heraldo, una fuerza que trae un nuevo desafío al héroe, como alguien que acompaña, cambio de formas, bueno, sombras, aliados, el tramposo, muy importante el tramposo como un enemigo, que se muestra como un aliado, pero que en realidad es un enemigo. Y tenemos, en nuestras vidas, tenemos esas personas que uno a veces no le saca la ficha, no sabe quiénes son, no logra desenmascararlos, cree que son amigos y esos son los peores. El otro día trabajaba con un consultante quien me decía un conflicto que tenía en el trabajo y que había descubierto que su gerente sistemáticamente lo estaba boicoteando y él quería complacerlo. Y yo le dije, bueno, lo que te ha pasado es lo mejor, realmente es buenísimo, porque esta persona ya te demostró quién es, ya te demostró cómo juega. Y aunque les parezca raro, nuestros enemigos son las personas más fieles. En el sentido de que nuestros enemigos son quienes nunca nos van a traicionar. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué me estás diciendo, Lucas? Si un enemigo, justamente, ¿qué espero de un enemigo? De un enemigo espero que siempre quiera dañarme, boicotearme, perjudicarme. Entonces, en ese sentido, son una de las personas más fieles. El problema es cuando tenemos un tramposo, que puede ser alguien que creemos que es nuestro amigo, pero en realidad es un enemigo. Hasta que no descubrimos que es un enemigo, corremos mucho riesgo, estamos vulnerables. Entonces es muy importante aceptar que hay personas que en realidad, y a quienes incluso podemos querer mucho, pueden ser personas que sean nuestros enemigos. Y es un duelo que tenemos que hacer, por eso a veces no los queremos ver, se da el mecanismo de la negación. Más arquetipos aún. Inocente, el explorador, el sabio, la persona común, el amante, el bufón, el héroe, el mago, el rebelde, son todos personajes que nos encontramos en nuestra vida. El cuidador, el gobernante, el creador, estos son algunos de los arquetipos que propuso Jung. Por eso les digo que se va nutriendo lo del viaje del héroe de varios autores. Luego tenemos esto que les contaba recién, de cómo Vogler esquematiza y lo ve en las buenas historias que se repite. Esa estructura se repite en las buenas historias. Entonces, empieza a ser un asesor a los guionistas de Hollywood. Acá están las etapas del viaje del héroe y las vamos a ver una a una. Comenzamos. El mundo ordinario. El héroe está en su vida cotidiana, en su mundo conocido, familiar y estable, en su zona de confort. Está haciendo lo que siempre hizo, con una determinada forma de vida. Entonces aquí, corazones, la idea es que ustedes se tomen un momento para tomar conciencia de cómo es nuestra vida, cómo es tu vida, cuál es tu mundo ordinario actual. Entonces, ¿cómo es tu mundo ordinario?
¿Cuál es tu zona de confort? Describíla con la mayor exhaustividad que puedas. Verás que tomarás conciencia de muchos aspectos al completar este ejercicio. Entonces, está en la bibliografía, es el ejercicio que tomamos para ver cuál es tu viaje del héroe. Entonces, necesito que ustedes vayan completando cada una de estas, vayan reflexionando sobre cada uno de estos aspectos. La llamada a la aventura. Al héroe se le presenta un problema, un desafío o una aventura, y es entonces cuando debe decidirse si responder a la llamada o no. Entonces aquí es cuando nuestra descripción es cuando se da cuenta de algo, empieza a despertar a una realidad. Es cuando vos empezás a sospechar algo, empezás a darte cuenta de algo, empieza una inquietud. Puede ser un llamado a hacer un viaje, se te ocurre ir, empezar una relación, estudiar algo, cualquier cosa que te saque de tu zona de confort. La primera reacción, naturalmente, es el rechazo de la llamada. Aparece el miedo al cambio. ¿Por qué es tan importante esto? Porque acá se pone en juego la fortaleza que tienen algunas lealtades, algunos apegos que tenemos, entonces queremos rechazar esa llamada. Tenemos una comodidad que se da por alguna creencia, alguna costumbre que podamos tener. Dice, pero aquí ya está incómodo, es decir, ya despertó, ya hubo una toma de conciencia, por más que rechace, una y otra vez ya está incómodo, porque sabe que no está del todo bien, que no todo está bien en su vida, comienza a darse cuenta de que está en incoherencia emocional, porque siente esa voz del alma que le dice su verdad, es decir, que ahí hay algo que tiene que empezar. Esta voz a modo despertador en realidad puede llegarle a través de un mail, un llamado, un libro, pero al coincidir con algo que lleva adentro sabe que es algo genuino, claro. Es decir, esto que les decía recién de que no resonamos con cualquier cosa. ¿Por qué hay veces que te llaman la atención pequeños detalles? Y bueno, porque eso coincide con una voz interna, con algo que te preexiste, algo que ya está dentro tuyo. Entonces te vas detrás porque, como vimos en el primer encuentro, en la parte de la intuición, tu sistema de activación reticular, ¿por qué dejó pasar de ese mar de información ciertos aspectos? Porque tienen que ver con vos. Entonces, todo lo externo está ahí porque es un espejo de nuestro interior. ¿Qué les quiero decir con esto? Y que todo aquello que yo miro allá afuera, todo lo que me llama la atención, hay una frase que lo resume muy bonito, que dice, la belleza está en los ojos que miran. ¿A qué hace referencia a esto? Aquellas personas que se quejan todo el tiempo, que todo es un problema, que todo es un conflicto y que se pelean con todo el mundo. Y bueno, ven conflicto ahí afuera porque llevan el conflicto dentro. Cuando uno trasciende, cuando uno toma conciencia, sana eso y ya deja de ver ese conflicto, empieza a ver belleza quizás. O sea, aquellas personas que ven belleza en todos lados, y bueno, es porque llevan eso dentro. Bueno, acá muy importante lo que dice, todo lo externo está allí porque es un espejo de nuestro interior. Como es adentro es afuera, como es afuera es adentro, es una frase muy extendida desde el Kybalión, una filosofía ancestral y que también está en la metafísica. Duda, porque cruzar el umbral de la aventura implicará no solo perder su seguridad y estabilidad, sino afrontar el terror a lo desconocido. Esta parte del rechazo de la llamada nos confronta con eso, el terror a lo desconocido. Entonces uno hay como un primer despertar, pero no, colgamos porque no queremos afrontar ese miedo. El terror a lo desconocido sería todo lo que implicaría cruzar el umbral. ¿Rechazaste la llamada? ¿Cómo? ¿Cuál es la parte difícil de atender esa llamada? De ponerte en coherencia emocional. ¿Qué emociones no querés transitar? Bueno, estas son algunas de las preguntas que después van a responder para trabajar en grupo y pasar luego al foro. En el viaje de todo héroe aparecen mentores o una suerte de ayuda sobrenatural. El héroe encuentra a alguien o alguna señal que lo lleva a aceptar finalmente la llamada.
Esta parte tiene una simbología muy rica, atención con esto, porque inconscientemente representa la relación padre-hijo, Dios-hombre, madre-hija. A partir de este encuentro, el héroe recibe un consejo, una señal, en fin, la sabiduría y una cuota de apoyo que lo ayudará a ganar seguridad ante su duda para continuar, cruzar el umbral y entrar en la aventura. Cualquiera sea tu decisión, quizás sea, por ejemplo, una persona que hereda una empresa y está en incoherencia porque no le gusta, no es lo que quiere, se siente mal, le cuesta salud, y quizás puede ser un propio empleado, colaborador, o puede ser una historia que vea o cualquier cosa que lo invite a tomar ese envión final que necesita para iniciar ese viaje. La función del mentor o los mentores es preparar al héroe para el viaje, pero no podrá acompañarlo hasta el final del viaje. Justamente el viaje del héroe es porque es algo personal, es algo en solitario. El viaje del héroe tendrá que transitar solo el viaje externo, que en realidad simboliza un viaje del autoconocimiento. Todo viaje externo, toda aventura externa, es una suerte de zanahoria que perseguimos, pero en realidad lo que nos está dando es la oportunidad de experimentar para conocernos a nosotros mismos. Atraviesa el primer umbral. Ya en este punto, el héroe abandona su mundo ordinario para entrar en un mundo extraordinario. Este mundo es el mundo de lo desconocido. Aceptando todas las consecuencias que derivan de esa decisión. Deja atrás su zona de confort para ir por lo desconocido. Aquí solo tomó la decisión y se está metiendo, pero no sabe bien dónde. Todavía no llega a descubrir de qué trata, cuál es la dimensión de esta situación. Aquí ya tienen claro que no quiere volver atrás, pero no sabe a dónde se está metiendo. Sabe que dejó atrás su mundo conocido y que se atrevió a explorar uno nuevo. Se permite dejarlo seguro a cambio de una incertidumbre, soltando un todo estéril por un vacío fértil. Una nada llena de posibilidades. ¿Qué es esto del vacío fértil? Miren, la zona de confort está llena de, puede ser, en realidad está mal llamada porque puede ser muy dolorosa, puede que yo tenga una depresión, pero me acostumbro a mi zona de confort en el sentido de que me sienta cómodo victimizarme, quejarme, estar adolorido, no levantarme, entonces de esa manera evito un montón de dificultades, pero cuando uno quiere salir de ahí, tiene que afrontar un miedo y se aparece, o porque también puede ser terminar con una relación o terminar con un trabajo, pero cuando yo salgo, suelto esa seguridad, esas pequeñas certezas que ya exploré, me quedo con un vacío fértil, con una incógnita, con una posibilidad. Vacío fértil es descrito por Fritz Perls, el creador de la Gestalt, y habla de un mundo de posibilidades. Es decir, el vacío fértil es cuando no tengo nada, pero tengo la posibilidad de... Y él hace referencia de que el vaso es útil solo cuando está vacío. Cuando está lleno, está siendo ocupado. Entonces, el vaso tiene la utilidad cuando está vacío, pero ese es un paso que muchas veces no nos animamos a dar. Fíjense cómo diferentes autores de diferentes lugares observan lo mismo. Es decir, que esto es lo que Joseph Campbell hacía referencia, que en definitiva todos los mitos, todas las historias, todas las aventuras o todos los miedos tienen que ver con lo mismo, todos tienen una misma estructura. Entonces, aquí hay un cambio, atravesar el primer umbral, dejar el mundo ordinario para pasar el mundo de lo extraordinario. Acá ya empieza la aventura, aquí ya sabemos de qué trata la cuestión. Entonces, las pruebas, los aliados, enemigos, lo que yo llamo los peajes emocionales. Peajes emocionales son circunstancias, son ciertos precios que uno tiene que pagar para llegar a la mejor versión de uno. Y tenemos que hacer ciertos sacrificios. Entonces, si yo quiero tener una empresa, bueno, tengo que sacrificar la posibilidad de estar relajado, de tener mucho tiempo libre, de gastar mi dinero.
Bueno, tener o un estudio o cambiar mi situación física o mi situación familiar, en fin, hay peajes emocionales, hay ciertos costos. A medida que se adentra en este nuevo mundo desconocido, aparecen los obstáculos que debe superar. La figura de los aliados, en El Señor de los Anillos está clarísimo cuáles son los aliados. Los aliados, el aliado es ese amigo que tiene, no recuerdo el nombre, pero en esa travesía, hasta llegar a fundir ese anillo, a desaparecerlo, que el anillo simboliza el ego, por eso cuando se lo pone le da mucho poder, y que abusar de eso le hace mucho daño, lo deja muy cansado, pero tiene un amigo, un fiel, un aliado. Y también en el viaje, El Señor de los Anillos desenmascara a uno de los enemigos, que es ese bicharraco raro que aparece adulándolo al héroe. Es una persona que lo ayuda, le complace, pero en realidad era un enemigo, era una persona que quería robarle el anillo. En esta parte es la parte que, bueno, ahí escribo yo en el libro, es la parte que más me gusta porque es cuando nos templamos realmente, cuando nos ponemos a prueba. En verdad los obstáculos y los enemigos son los que nos dan la oportunidad de saber de qué estamos hechos y cómo respondemos realmente ante los desafíos. ¿Recuerdan cuando hablamos de el inodoro trizado? Los golpes son los que nos enseñan de qué estamos hechos. Según ese golpe que es el tañido de la campana, si estamos hechos en una parte, bueno, vamos a vibrar más alto. Si no estamos hechos en una parte, si estamos en incoherencia, y bueno, nuestra vibración, nuestra resonancia va a ser más baja. Bueno, todo esto, dice ahí, es de puro aprendizaje, pura toma de conciencia. Los enemigos son una parte necesaria en el crecimiento personal. De algún modo son los más fieles, ya que resultan nuestros maestros, a los que también se les debe agradecer que estén en el camino. Yo siempre digo que gracias a los enemigos, gracias a las pruebas, gracias a las pérdidas, gracias a las etapas difíciles, somos la persona que somos. Entonces, yo tengo un ejercicio muy común con adolescentes, también con adultos, que es la línea biográfica, que es trazar una línea en donde en el extremo izquierdo está tu fecha de nacimiento, el extremo derecho está la fecha actual. Entonces, en una línea representa toda tu vida. Hacia arriba, con flechas, por ejemplo, si a la mitad de tu vida te pasó algo lindo, bueno, pones una fecha con una línea en una fecha, y un rótulo que lo represente. Por ejemplo, casamiento, recibida, o no sé, algo que fue un acontecimiento. Y hacia abajo, todos aquellos acontecimientos biográficos que fueron dolorosos, displacenteros. Pero en realidad, cuando uno pasa esos viajes, por ejemplo, la pérdida de un ser querido puede ser un viaje del héroe. Empezar una tarea y terminarla, o recibirte, o otro viaje del héroe. Pero etapas que son difíciles, muchas veces son las más importantes en nuestra vida, porque luego en perspectiva miramos atrás y decimos, gracias a eso que yo viví, soy la persona que soy. Entonces quiero decirles que, más allá de que algo es doloroso, el rótulo de negativo es un rótulo que a veces es prematuro. Porque cuando vivo una situación y la comprendo, termino entendiendo cuál fue el rol de esa situación. Por eso Enrique Corbera dice que el perdón es dar las gracias por lo aprendido. Cuando vos perdonás realmente a alguien, te das cuenta que esa persona de ahí afuera, sí, puede haber traicionado cierto valor, lo que fuere, pero en realidad vino a ofrecerte una grandísima oportunidad de crecimiento personal. Es como una suerte de entrenador que te obliga a hacer burpees, o una suerte de burpees emocionales o espirituales, como te dice, vos tenés que pasar por esto. Y una vez que lo pasás, transpirás, te duele, todo, pero después decís, wow, me hizo bien. ¿Ven? Entonces, las pruebas, aliados y enemigos, peajes emocionales. Bueno, aquí la invitación es que
tomes conciencia cuáles son tus verdaderos aliados en tu viaje. ¿Cuál es tu red de contención, tu red de resiliencia? ¿Quiénes son esos que están, que se mantienen, que son fieles? Quizás no los ves todos los días. No, no hace falta verlos todos los días. Son esas personas a quienes acudís y por quienes, cuando las necesitas, y por quienes vos estás y dejás de hacer lo que estés haciendo si te están necesitando. Son uno de los pilares de la felicidad. Por otro lado, ¿quiénes son tus enemigos? ¿A quiénes te enfrentás? ¿Quiénes son tus enemigos tradicionales? Una vez más, fíjate que hay mucho más de nosotros en nuestros enemigos que en nuestros amigos, porque mis enemigos me definen. ¿Qué significa esto? Y claro, me definen mis enemigos por oposición, es decir, yo me opongo a eso. Entonces, cuando yo juzgo, siempre el juicio es bidireccional. Si yo digo, eso es bueno, es porque estoy diciendo que, o sea, que me alío a eso y lo opuesto es malo. Si yo digo que a aquello me opongo a tales valores, y es porque yo conservo valores opuestos. Siempre el juicio tiene esa doble carga. Séptima etapa, se aproxima a la caverna más profunda. El héroe avanza superando pruebas y cosechando sus primeros éxitos. Va aprendiendo y volviéndose más sabio, pero está en los albores de la etapa más crítica, la batalla central. Se ve cara a cara con sus mayores miedos. Confronta la fantasía, el fracaso, la derrota, la verdadera muerte. Fritz Perls tenía una frase hermosa que decía: vivir la propia muerte y renacer no es cosa fácil. Hay momentos en los que uno tiene que quemar las naves. Es cuando no hay vuelta atrás. Cuando uno se atreve a soltarlo todo para realmente descubrirse. Entonces, esto es cuando llegamos a la etapa que más miedo nos da. A pesar de que puede que hayamos logrado, por ejemplo, aquella pareja que se casan y van y empiezan, bueno, primeras discusiones, primeras etapas difíciles, ¿sí? Y se van llevando bien y mal, pero van cosechando algunos éxitos, o el que, por ejemplo, se dedica a alguna empresa y va ganando, pero hay un momento en que realmente se pregunta, ¿esto es para mí? ¿Quiero esto? Hay como una prueba más fuerte aún, y que es la suprimordial. Aquí está la prueba difícil o traumática, la verdadera odisea o el calvario. Es la etapa de quizás aquel que se anima a cortar una relación, que es cuando ya intentó cortar un montón de veces y no se animaba, y volvía, iba y volvía, hasta que hay un momento que dice, no, suelto, y se anima a quedarse con el calvario. Es la etapa de, hay veces que es inefable. No hay palabras que alcancen a describir el dolor, el sufrimiento que atraviesa a la persona. Aquí es cuando enfrenta lo que vio en la etapa anterior. Lo vio, pero aquí lo está transitando. Verdaderamente hace frente a sus miedos mayores. Es la prueba más difícil, la crisis central del viaje, porque se define, real o metafóricamente, la vida o la muerte. Aquí es cuando, insisto, muere a la vida anterior. Es muy bonito porque muchos coaches hablan de que la vida de tus sueños, la vida que vos querés, tu mejor versión, no te cuesta nada más ni nada menos que tu vida actual. Vos tenés que entregar el que sos para poder aceptar o recibir el que deseas ser, tu mejor versión. Entonces esto implica ese duelo, salir de tu zona de confort, terminar. El héroe no logrará avanzar a menos que cambie algo, que tome conciencia de algo. Implica quemar las naves. El mismo Víctor Frank habla de que si yo no puedo transformar la situación, bueno, el que tiene que ser transformado es uno. Eso es más difícil. Lo fácil es transformar la situación ahí afuera, pero si no la puedo transformar, la tengo que aceptar. Este es el calvario. Entonces suelen ser comunes en etapa los aspectos simbólicos como ritos de confirmación o de membresía en la hermandad de un grupo que representa la transformación personal. Bueno, esta es la prueba traumática.
¿Qué es eso que tenés que aceptar o afrontar? ¿Qué pasaría si de una vez por todas lo hicieras? Estas son algunas preguntas como para que cada uno vaya aterrizando esta estructura que... Luego de transitar esto, de soltar, de quemar, de transformarte, aparece la recompensa. Apoderamiento de la espada o del cáliz, que en realidad esto es simbólico, es decir, lograr liberar un pueblo, lograr alcanzar que se establezcan los derechos, o en mi caso, que se dé la ley de educación emocional, cuando de las primeras recompensas, cuando se dieron las primeras leyes, apareció como esa suerte de, pero en realidad, tras superar la prueba mayor, encuentro con la muerte real o simbólica, el héroe trasciende e integra sus miedos, por lo tanto obtiene un cambio personal a título de recompensa. Esto que vive ahora es aquello por lo cual inició el viaje. La recompensa, este lugar donde está ahora, es esa vida, ese aspecto que soñó. Puede verse en algo material, como un tesoro, pero fundamentalmente la recompensa se ve en una nueva versión de sí mismo, que esta es la transformación, la toma de conciencia, o el caso de aquella chica que yo les contaba, que había renunciado a un trabajo del gobierno en el que tenía muchos lujos, muchos privilegios, era muy bien remunerada, pero no se sentía plena, porque tenía que permitir, aceptar, ser parte de aspectos de corrupción. Y su nivel de conciencia ya no se lo permitió. Entonces, ¿qué pasó? Ella soltó, ¿y cuál fue la recompensa? Y sí, quizás conectarse con las cosas simples de la vida. Pero esa era la transformación que ella había logrado. Las personas de su mundo ordinario y no la comprendían, porque ellos siguen dándole importancia a ese disfraz que del ego, del poder, de los lujos, los privilegios, pero ella trascendió eso. ¿Y cuál era su recompensa? Su libertad, su paz interior. Esto se ve, si ustedes leen Juan Salvador Gaviota, cuando la gaviota perdona a sus padres, a sus congéneros que le habían dado la espalda por decir que la vida no es para comer. Juan Salvador Gaviota, él sostenía que comemos para vivir, no vivimos para comer, mientras que todas las otras gaviotas nunca se preguntaron para qué viven. Entonces para ellos comían y era toda la función que tenía que hacer. Entonces, claro, cuando ella es transformada, la gaviota es transformada, aparecen los mentores, que son otras gaviotas que le enseñan a hacer otras piruetas, otros vuelos. El vuelo también simboliza acá el nivel de conciencia, cómo ella puede que disfrute del volar y quizás ya no le da importancia al comer, a la parte material. Lo más importante es esa vivencia. En uno de los pasajes del libro, los que no lo leyeron, por favor, no dejen de leer Juan Salvador Gaviota, El Principito, y Amy, El Niño de las Estrellas. Son como tres, a mí entender, como tres libros que todos tienen esta misma estructura también. Pero bueno, Juan Salvador Gaviota, en una de las piruetas, se estampa contra el mar. Esa es una de las pruebas, ¿no? De pasar y que casi pierde la vida. Bueno, acá la recompensa es que mató el dragón que simboliza el ego. Integró los demonios, está en paz, es más sabio. Cada uno sabe cuáles son sus demonios, que los vemos allá afuera, pero en realidad son un espejo de lo que llevamos dentro. Esos ángeles o demonios esas personas que idealizamos, es un espejo de aspectos personales. A esa persona que odiamos o que en realidad es un espejo de un aspecto personal que tenemos que reconocer. Entonces la invitación en el viaje del héroe es de trascender, y esa recompensa es en materia de toma de conciencia. La pregunta es, ¿y si todo sale bien? Es decir, lo que habíamos hablado en el otro encuentro, desde el momento en que vamos a morir, ¿por qué no ir detrás de nuestros sueños? ¿Por qué no
entregarnos esa vida en coherencia o siendo quienes realmente somos. ¿Qué más da si ya me voy a morir? Entonces yo lo hago, independientemente de los resultados. Si se da o no se da, el éxito es la acción, es el avanzar en esa dirección. ¿Cómo sería tu vida luego de haber realizado eso que tanto procrastinaste? Puede ser triste lograr la meta, sí, hay un dejo de tristeza también. Ernest Hemingway decía, hay dos cosas tristes en la vida, no lograr tus sueños y la otra es lograrlos. Porque después de que uno lo logra, es como dice, ¿y ahora qué? Bueno, tranquilos, ya va a venir otro viaje del héroe. Entonces ya les dije que es como una gran etapa, una gran cosa, y bueno, y cuando uno lo logra, he atendido a muchos empresarios que dijeron que millonarios que logran por poner un ejemplo de algo que en realidad fue una meta externa, pero que implicó muchos cambios personales, en los que aprendieron, tuvieron que despedir a personas que eran enemigos, desenmascarar amigos que eran enemigos, encontraron aliados. Todo este viaje se ve hasta que llegan a la meta y dicen, ¿y ahora qué? O sea, bueno, ahora se terminó. El camino de regreso es cuando volvemos de ese viaje y ya ingresamos nuevamente a un mundo ordinario, pero a un nivel superior de conciencia. Superada la gran prueba, el héroe cae en la cuenta de que debe volver al mundo ordinario. La aventura terminó, pero con un nuevo nivel de conciencia, comprometiéndose a dejar atrás el mundo especial de la aventura. Todos son ciclos y este viaje está concluyendo. Pueden darse aquí emociones de tristeza y nostalgia, como les decía recién, cuando uno logra algo y bueno, ya está, ya alcancé esa meta y ahora, o cuando alguien, por ejemplo, el otro día, no sé si vieron cuando Federer y Nadal lloraban en la retirada de Federer. Fue emocionante esa noticia porque dos supuestos enemigos, porque en el sentido deportivo, pero habían sido juntos, se habían hecho juntos entre ellos, gracias a la dificultad, y eran más de 40 batallas, y que habían llorado, habían tolerado un montón de cosas que se habían hecho juntos. Y llega un momento en que uno se retira, y si bien es un momento bonito, es un momento doloroso. Bueno, Oscar Wilde es el primero que lo dice, pero esta misma frase la toma Ernest Hemingway. Al final de cuentas, si uno se pone a analizar las frases, fueron parafraseados por un montón de autores. En este mundo hay dos tragedias, una es no conseguir lo que deseas y la otra es conseguirlo. Y hace referencia a ese duelo que tenemos que hacer por esa suerte de tarea que uno se pone en la vida. Es que alcanzar nuestros sueños, en cierto punto, nos retira de ellos. Fíjense. ¿Cómo es tu regreso a tu nueva vida ordinaria? ¿Cómo sos después de haber superado aquellos desafíos? Es decir, esto de cómo sos, ¿en quién te convertiste? Cuando uno supera y toma conciencia, supera una etapa, mira atrás con perdón a esos supuestos enemigos y comprende qué rol jugaron. E insisto, suscribo mucho las palabras de Corbera ahí cuando dice, perdonar es dar las gracias, porque es entender para qué estuvieron ahí. Y créanme que uno termina, yo en mi caso, una de las etapas más dolorosas de mi vida fue la pérdida, el fallecimiento de mi mamá cuando yo tenía 3 años. Me marcó, me signó en mi carrera de hacer educación emocional, el querer ayudar a los niños para que tengan recursos y puedan salir adelante en situaciones difíciles. Y hoy, con el tiempo, no le cambio nada a mi vida. Es en el sentido de que comprendo para qué fue. Comprendo y agradezco esa situación. Entonces, de ese viaje del héroe, que concluyó, quizás ahora estoy en otro, bueno, agradezco y comprendo por qué todo pasó. Entonces, cuando uno se transforma, insisto, como les aclaré al principio de esta formación, no es que yo esté en coherencia y lo haya logrado, no, nadie lo está en realidad. Son todas etapas y diferentes niveles, y quizás
yo alcancé un aspecto, pero se inicia otro viaje y todavía me falta muchísimo más. A todos nos pasa lo mismo. Aquí no valen las comparaciones. Pero solo decirles que cuando uno se transforma, termina haciendo las paces con sus ancestros, con todo lo vivido, por más que yo entiendo que hay muchos de ustedes que hayan podido vivir o que todavía estén en una emoción de no perdón o de dolor, de rencor ante algunas personas. Pero bueno, si estás escuchando estas palabras es por algo, es porque aquí hay un espejo de tu viaje del héroe. Resurrección. El héroe se enfrenta a una suerte de examen final, en la que se ponen a prueba todos los aprendizajes logrados en el viaje. Es como una última prueba en la que a ver si realmente una prueba sorpresa vendría a ser algo así como en la escuela. Dice Vogler que debían redimirse, purificarse, porque venían con las manos manchadas con sangre de la batalla. De algún modo es un ritual de ingreso en el mundo ordinario. Es como una última prueba que, que te pone a prueba o que te templa para ver si realmente te pusiste en coherencia emocional, si este inodoro está hecho de una sola pieza. Y por último, el regreso con el elixir. Ahora sí, regresa a su vida ordinaria con la recompensa, en términos de toma de conciencia, algo material, una compañía, a veces simplemente una buena historia que contar, que comparte con amigos, familiares, la comunidad y su mundo ordinario, con que mejora la situación de todos ellos. Se afianza la recompensa, esto que ya disfrutó en algún momento, ahora ya se afianza y se materializa este regreso con el elixir. Es como el establecimiento de los derechos, se descubre algo que era un problema y que con ese descubrimiento todos accedemos a una nueva situación y fíjense que a una mejora en la calidad de vida. La humanidad va evolucionando por estos sucesivos viajes del héroe. Bueno, aquí los vemos todos juntos. Entonces la vida continúa y se inicia un nuevo viaje del héroe. Pongo esta gráfica que representa cómo la gráfica de este caracol que tiene que ver con la geometría sagrada o las figuras perfectas, de cómo todo se va repitiendo pero a un nuevo nivel. Bien, acá les dejo algunas actividades que me gustaría que trabajemos, tanto en lo grupal, en una última reunión, y en el foro. Entre todos tus viajes del héroe, ¿qué relación le ves con tu propósito de vida? ¿Tiene una relación unos con otros? ¿Existe alguna constante? Este es muy importante. Un desafío o miedo constante. Mirando atrás, en perspectiva. ¿Será que todo, tu familia, país, circunstancias, educación, amigos, etcétera, son parte de un gran viaje? También eso es bonito ver cómo cada parte, cada aprendizaje, cada pequeño viaje del héroe está dentro de otro gran viaje del héroe. Tu vida es un viaje del héroe que tiene diferentes etapas que, insisto, fueron pequeños viajes del héroe que si uno lo pone, depende de las creencias de cada uno. Pero bueno, tenemos todos sucesivos viajes del héroe y la vida es un viaje del héroe. Cuando termina la vida, y bueno, termina la vida y puede aparecer en otro nivel de conciencia, en el cielo, o los que creen en la reencarnación dirán que bueno, aparece en otra reencarnación, otro viaje del héroe, es decir, son etapas, todos son ciclos que se van iniciando. Acá esto es importante, respetar las creencias de cada uno. No se trata, porque esto depende del nivel de conciencia. Algunos de ustedes me dirán, bueno, es obvio creer en la reencarnación, o eso es indistinto. Depende de lo que cada uno le dé significado, del nivel de conciencia de cada uno. Solamente la invitación es que nos miremos a nosotros mismos y que entendamos que sintamos que son etapas en ese viaje del héroe que es
nada más ni nada menos que es el despertar de la conciencia, que es descubrir quiénes somos. Y la recompensa final es esa transformación, en la que esto que descubrí en un momento que me di cuenta que estaba en incoherencia emocional, lo integro, me pongo en coherencia emocional y la recompensa final es vivir esa integridad. Si no lo hacemos, seguimos con esa incomodidad de esa llamada, de ese despertador. ¿Qué pasa cuando estás en la mañana y le pones, que pospones el despertador? ¿Viste? Y todos lo hacemos. Nos despertás, tum, suena la alarma, y decimos, 5 minutos más, tuki, 5 minutos más, 5 minutos más. Hay muchos que se pasan la vida procrastinando esa decisión, esa integración, y estás en ese que despierto, que no despierto. Hay un momento en que despertás y te levantás y salís y te pegás la ducha y vas, bueno. Y fíjense cómo un día es un pequeño viaje del héroe. O sea, cuando empezamos a tener esta mirada, es una estructura que se repite. ¿Mm? Bueno, corazones, les escucho algunas apreciaciones, reflexiones. Ahí está María Isabel. ¿Nos quiere compartir algo? Te escuchamos, María. Hola, ¿cómo estás, Lucas? ¿Cómo están todos? Bueno, primero agradecerte, Lucas, esta posibilidad de todo lo que nos brindás, todo el aprendizaje que podemos hacer al lado tuyo. He aquí tu fan número 1 desde hace tiempo que te sigo. Bonita, gracias. Desde un primer congreso que fuiste de coaching y fuiste a presentar tu libro Modo Creativo, y desde ahí fue esa conexión de corazón a corazón. Había esa energía de amor, bueno, ¿Dónde fue? hermosísimo. En Buenos Aires hace ya, y creo que no sé si fue 2018 o 2019. En el ECOA de... Mirá qué bonito. Bueno, yo estaba sí, en plena batalla de mi viaje del héroe. Bien, bueno, dale. Y lo transmitiste. A mí me llegó en ese momento sin entender lo que ahora puedo, ¿no? Desde la coherencia que venimos trabajando, al corazón. Bueno, gracias. Yo, bueno, voy concreto, quiero hacerte una pregunta. En el punto 7, hablaste del tema de la hermandad o la membresía, ¿bien? Algo como para clarificarme un poco esto de qué pasaría si lo hiciera. Bueno, obviamente que yo estoy en un viaje del héroe que tiene que ver con poder transmitir y generar conciencia en jóvenes especialmente, con todo esto de la educación emocional, y esto de generar la hermandad. O sea, ¿cómo sería esa parte? Bueno, perfecto. Mira, la hermandad es cuando, por ejemplo, te voy a dar 2 ejemplos. Uno que me viene mucho a la cabeza, este libro de Juan Salvador Gaviota, que me gusta mucho, que es él en un momento, y esa lealtad a su familia, esa hermandad que tenía con esas personas que tenían otro nivel de conciencia, y en un momento cuando él sale justamente, cuando da su paso y pasa el umbral, y rompe con eso. Entonces aparece una nueva hermandad, que son nuevas aves que están a otro nivel de conciencia, y es por ejemplo, en la Fundación Educación Emocional, nosotros nos llamamos tribu. ¿Por qué nos llamamos tribu? Ajá, y bien. porque somos una tribu, es una hermandad, en el sentido de que compartimos valores, compartimos objetivos, o compartimos una meta en común, un modo de ser. Entonces es una nueva hermandad. Entonces vos fíjate cómo en esta transformación hay un disertante muy interesante argentino, Juan Bautista Segons. Él dice que nos agrupamos o nos aliamos por la forma de volar. ¿Qué significa? Y que cuando vos despertás a una nueva forma, aparecen nuevos grupos. Entonces es también lo van a ver en el libro, como bajo el título Encajamos como piezas de un rompecabezas. ¿Qué significa? Que si yo cambio mi forma de ser, encajo en una nueva imagen, otra nueva hermandad. Entonces es un nuevo grupo. El que vos estés aquí o que puedas conocer a alguien no es casual, porque todo esto se va acomodando como si fuésemos un gran e inmenso reloj perfectamente sincronizado donde todas las piezas encajan y vamos cambiando. Esa es la hermandad.
o la tribu o ese nuevo grupo. Perfecto, Gracias. Gracias. Isabel. ¿Alguna más que quiera compartirnos? ¿Alguna apreciación, comentario? Vamos que nos despedimos, chicos y chicas. Bueno, siguen ustedes un poquito, seguimos en el foro, pero ya no vamos a tener más encuentros cara a cara. Bueno, yo creo que estamos, ha sido, no sé, miren, denme una señal, ok, no que me quede una pregunta, una duda, porque los veo muy silenciosos. Me da miedo si han entendido, bueno, se han quedado reflexivos, cada uno está en su viaje, cada uno está en su proceso. Por lo menos no están pausados, que eso es importante. Bien, ahí está. Bien. Yo Nora, ¿qué quieres decir algo? Y pensando en mis distintos caminos del héroe, ¿no? Como cuál ha sido la recompensa, cuál fue el siguiente, cómo se relacionaba con el anterior. Así que ahora me voy a sentar a escribir, porque fueron disparadores fuertes eso, de pensar que no hay uno solo, ¿no? Tenía la tendencia a creer que era el camino del héroe, era una vida así ejemplar o... ¿no? Un gran desafío. No, son sucesivos, claro, son sucesivos. Eso es una bien, buena idea. Guillermina. Bueno, muchas gracias por todo el curso y demás. Yo quería hacerte una pregunta. En todos tus viajes del héroe, ¿sí? En los que has atravesado y demás, ¿qué consejo o qué aporte nos podrías dar? Bueno, mirá, me la pones difícil, déjame conectarme con la respuesta, pero te voy a responder con una sola palabra, que yo lo utilizo mucho y reflexiono mucho, que es la palabra coraje. Porque todos ante el umbral de lo que sentimos que es nuestra llamada, hace falta coraje para atravesarlo. Y siempre digo, la palabra coraje viene de cuore, etimológicamente del latín cuore, de corazón. Entonces fíjate cómo la respuesta a todas nuestras preguntas están dentro, no están ahí afuera. Muchas veces estudiamos o buscamos afuera, pero en realidad está dentro el coraje en el sentido de la guía hacia dónde, pero también la fuerza para avanzar. Entonces, paradójicamente, ¿cuál es mi respuesta ante la pregunta, así como decir, bueno, ¿qué guía o qué palabra me das para, bueno, que te fijes en vos? Es decir, que no te fijes afuera, que te fijes en vos, que te escuches vos, que la respuesta está en vos. Y no hay problema con el error. El error es lo mejor que nos puede pasar. Porque el error nos dice que por aquí no es por allá. Entonces el error es como una gran señal que te orienta. Entonces, muchos tenemos miedo de equivocarnos. No pasa nada con el error. No pasa nada con desenmascarar a un amigo que en realidad era un enemigo. Es doloroso, sí, pero es lo mejor que te puede pasar. Entonces, coraje creo que es una bonita palabra que resume el hecho del gesto de mirar hacia adentro cuando tenemos dudas, en lugar de buscar tantos mentores o no. Buscar dentro. ¿Cuál es mi verdad? Punto 1. Y si conecto con mi verdad, aparece esa fuerza inagotable que me motiva a alcanzar esa meta o esa mejor versión de mí mismo. Así es que nada, si hay algo que yo puedo decir en cuanto a estos viajes del héroe que se renuevan una y otra vez, que son nuevos desafíos, y siempre es una conversación sincera con vos misma o con uno mismo, es decir, ¿quién realmente quiero? ¿Dónde quiero estar? ¿Quién soy? Ah, no, miren lo que es esto. Espérense, miren lo que es. Esta es una mentora. Se subió aquí a la mesa, perdón, no, esta interrupción. No puedo creer. Bueno. Es como justo en el momento especial. Bueno, entonces, nada, creo que la pregunta está, o la respuesta va por el lado de que te escuches siempre a vos, que te seas fiel a vos misma. Y si cometés un error, cuando mirás para atrás, porque juzgarnos y criticarnos y decir, uy, bueno, no importa, la que tomó la decisión no tenía esa experiencia.
Entonces por eso necesitó transitar ese error para darse cuenta que por ahí no era. Todos necesitamos vivir la incoherencia para sentir esa incomodidad y decir, no, esto no es para mí, no lo quiero. Entonces, no es que esté bien, no que esté mal, nos quitemos esas etiquetas. Yo creo que está bueno agradecer y decir, bueno, necesité esa mentira para entender que no me hacía bien. Necesité ese error, necesité esa pérdida, etcétera, etcétera. Bueno, Perfecto, mil gracias. A ustedes, chicos y chicas. Bueno, entonces voy a... Ah, acá, Eliana, estás con la mano Sí, levantada. Eliana. Dale, te escucho. Hola, no sé si se escucha. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bueno, gracias Lucas por este espacio hermoso de mucho aprendizaje. Yo quería aportar que en mi viaje del héroe, algo que puedo distinguir hoy, por supuesto, que en ese momento no estuvo a mi alcance, fue hubo preguntas o adentro mío que después vi reflejado en el resultado. Es decir, en mi último viaje recuerdo haberme preguntado, por ejemplo, yo tenía una gran curiosidad de saber qué era el amor verdadero, ese amor, bueno, en mí estaba un amor que describía en una parte de la Biblia, 1 Corintios 13, que habla de ciertas características. Entonces, como que tenía el amor, como para mí era algo tan irreal, tan... ¿Esto existe, de verdad? Le hice la pregunta al universo, a Dios, al desafío, se le hice desde mi corazón de la pregunta, ¿no? Es como que estaba latente, muy fuerte, ese deseo de decir que yo no me quiero ir de esta vida sin conocer esto. Y quizás en mi ideal estaba el amor romántico, ¿no? Esta idea de decir, el amor puede venir desde ese lugar, el amor de una madre y padre. Bueno, la cuestión es que esa pregunta que estuvo latente durante mucho tiempo en mi vida, 2028 y 30 y pico de años, hoy veo la respuesta, por supuesto. Y fue una respuesta que me llegó muchas veces, nos hacemos una pregunta y nunca queda sin respuesta esa pregunta. Esa respuesta viene baja, siempre de una manera, hasta diría mágica, porque no es la que esperamos, o no son los caminos por los que esperamos, o no son las herramientas con las que esperamos recibirla. Y hoy, después de haber pasado mi viaje del héroe, hoy tengo esa respuesta adentro del alma, adentro del corazón. Siento me siento desde un observador totalmente diferente, y que si bien tuve que atravesar todas esas etapas, siento que también desaprendí esos conceptos que habían estado instalados dentro mío, como por ejemplo qué era el amor. Bueno, pero principalmente mi aporte era que siempre hay una pregunta, siempre hay un algo que por ahí hay veces que está ahí latente y que es el que empieza a crear ese viaje que va a venir. Exquisito. Exquisito porque te entiendo desde, ojo, me resueno mucho con lo que decís y de cómo un viaje del héroe muy común es despertar a esa suerte de mandato de Disney, de el amor romántico, de todo, y a veces el amor pasa por otro lado, ¿no? Por esa suerte de belleza o de facilidad o de... No, pasa por otro lado, quizás es otra cosa, y es un viaje, y acceder a esa respuesta, bueno, vos lo sentís, porque te queda esa convicción, ¿entendés? Hay como una paz interior, ¿no? Te cuento algo que tiene que ver con mi vida personal. El amor lo encontré, tenía que ver con un hombre, sí. Y en realidad, eso que ven por allá, chiquititos, es mi hijo Santiago, y mi esposo falleció. Quien era mi esposo falleció. Y el amor, ese amor que yo buscaba, lo encontré acá. Era yo, no era un otro. Era yo, me conocí a mí, me vi. Hoy sé quién soy, hoy sé que soy capaz de hacer. Hoy sé que tengo adentro de mi corazón. Y no sé si lo tenía, pero sí lo tuve que desarrollar. El amor era yo.
Eso era lo que yo no sabía. Hermoso. Y sin embargo, bueno, sí hubo una historia de amor que terminó, bueno, con la partida física de mi marido. Sin embargo, este viaje me hizo encontrarme conmigo. Y hoy estoy al servicio trabajando, en eso que quizás vos decías de tu misión, hoy estoy al servicio trabajando, acompañando a otros de ese lugar, pero el amor lo encontré, estaba siempre allá adentro. Me encanta. Hermoso. Muchísimas gracias, Eliana. Sí, el amor también, hay partes que se encuentran, se construye y es, sin lugar a dudas, un viaje. Gracias, Lucas. El viaje por toda mi vida y cuántos viajes. Sí. Yo las noté que estaban como en silencio. Yo creo que estaban atentos al relato. Bien, ¿alguien más quiere compartir? Yo creo que estamos en tiempo. Así que creo, Nancy, Sí, si no... Lucas. Estamos Dime. en tiempo y bueno, había consultas en relación a la presentación, si quedaba en la plataforma. Sí queda en la plataforma, aparte de la clase grabada, que ustedes la van a poder visualizar todas las veces que la necesiten. Y bueno, y la verdad es que siempre es maravilloso escucharte. A mí me emociona muchísimo, a pesar de que te escucho siempre, pero ese encanto con el que comunicás y desde el amor cómo comunicás. Y sí, el silencio tiene que ver precisamente con esa conexión que tenemos con tus palabras, con tu experiencia, y desde el corazón, gracias. Gracias por todo lo que transmitís. Por favor, ingresen a la plataforma y participen de los foros, y bueno, y están todos en el chat agradeciéndote. Muchas gracias, Muchísimas Lucas, por gracias. todo. Bueno, Nancy, gracias a vos por Gracias. tu acompañar. Sos el aliado en este viaje del héroe. Nancy es mi aliado, ¿no? Es el amigo fiel ese que acompaña, que está Gracias. ahí. Bueno, A mí me gente, muchas emociona. gracias a Gracias. todas. Gracias. Gracias. Gracias a todos, a todas. Nos vemos por ahí. Nos vemos. Gracias. Fuerzas, coraje.